Cuando uno siente la necesidad de comunicarse, de la forma que sea, utiliza las palabras, pero para que no se las lleve el viento, tras siglos de evolución técnica, el hombre un día descubrió que su palabra podía perdurar en el tiempo y en la memoria. Desde el barro y la piedra, pasando por la madera o el metal, el interés humano en conseguir la palabra escrita llevó a hallar los materiales convenientes: el papiro, el pergamino y el papel, la pluma y la tinta. Pero la demanda cultural del Renacimiento exigía un sistema que multiplicara las obras escritas a un precio asequible, y el prodigio se obró. A mediados del siglo XV, Gutenberg inventó un aparato tipográfico que funcionaba con tipos móviles y una prensa: la imprenta. Con esta tamaña revolución científica, el libro impreso, también llamado de molde, empieza a sustituir y a desplazar al libro manuscrito, que resultaba un producto mucho más caro, que era mucho más laborioso de ejecutar y poco asequible para el gran público. Y es que los productos low cost no son fruto de nuestro tiempo, no hemos inventado nada. Con esto, y con que en Maguncia, en la actual Alemania, donde nace la imprenta, donde nace el invento de Gutenberg, empieza a existir una alta competitividad de impresores, desde Centro Europa empiezan a desplazarse por todos los rincones del continente estos conocedores del oficio para instalar sus talleres, sus fábricas en otros puntos de Europa, incluso llegando aquí a finales del siglo XV a Castilla, en este caso a Burgos. Cuesta desviar la mirada de esta fantástica vista que tenemos detrás, y más en un día soleado, medianamente soleado, que no es lo habitual, aunque nunca sin viento, para encontrar a los pies de la iglesia de San Nicolás el emplazamiento, las casas donde se situó la imprenta, el taller de Fadrique de Basilea. Un día Fadrique de Basilea recoge sus artes y sus bártulos y se instala en estas casas que tengo a mis espaldas. Un lugar bastante desconocido incluso para los propios burgaleses, a pesar de que existe una placa que remarca la importancia que tuvo esta localización a finales del siglo XV, aunque hoy en día pues están ocupadas las casas por diversos establecimientos hosteleros y turísticos, al estar en una zona de bastante interés turístico. Aquí Friedrich Bell, de origen suizo, al que llamamos Fadrique de Basilea, hemos castellanizado su nombre, o simplemente el alemán, instala su taller en unas casas que eran propiedad del cabildo de la catedral y un lugar al que se le conoció como la imprenta. La primera obra que sale de este taller es la gramática de Andrés Gutiérrez de Cerezo en el año 1485, aunque se conocen unos papeles, unas indulgencias firmadas y fechadas por Fadrique, por el taller de Fadrique, del año 1482, unas indulgencias propiedad del cabildo. Así que podemos suponer que Fadrique instala su taller en el año 1482 en estas casas conocidas como la imprenta. Se conocen sus impresiones gracias a su marca tipográfica, que aunque tiene diversas variantes, se figura como un león rampante que sujeta con sus garras un estandarte en el que aparecen las armas de Basilea y las iniciales del impresor, y una banda en la que se lee Nihil sine causa, o lo que es lo mismo, nada hay sin causa. Su empeño y su valía hizo que los mejores escritores del momento pactaran con él la edición de sus obras, por lo que del taller de Burgos salieron importantísimos escritos. Desde que llegó a Burgos hasta que se marchó en 1517, imprimió centenares de obras, entre las que destacan Coplas de Mingo Rebulgo, de Fernando del Pulgar, de las cosas memorables de España, de Lucio Marineo Sículo, Gramática de la lengua castellana, de Antonio de Nebrija, una edición de las fábulas de Esopo y una edición de las bucólicas de Virgilio. Hubo otros grandes trabajos que salieron de su taller, como la impresión de la lengua toscana de Dante, traducido al castellano por Pedro Fernández de Villegas, que también hizo la primera traducción al castellano del Infierno de Dante, obra que también salió impresa del taller de Fadrique. La última obra conocida firmada por el impresor fue la versión en castellano de Flor de Virtudes, de Tommaso Leoni,
fechada el 22 de agosto de 1517, fecha en la que se cree que el de Basilea abandona la ciudad. Entre la gran cantidad de obras que salieron de su taller, la más importante de todas fue la primera edición de la Celestina o Comedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas, en el año 1499, y que hoy en día se conserva en la Hispanic Society of America en Nueva York. En los 30 años que Fadrique vive en la capital castellana, casa con la burgalesa Isabel de la Fuente, de cuya unión nace una hija, Isabel de Basilea, quien acaba convirtiéndose en uno de los personajes femeninos más interesantes en la historia de la imprenta castellana. Isabel casa con un oficial, Alonso de Melgar, quien empezará a firmar a partir de 1518 las impresiones que salían del taller de su suegro. Al poco tiempo, el de Melgar muere e Isabel se casa por segunda vez, con Juan de Junta, un tipógrafo de origen florentino, y entre ambos iniciaron una importante saga de impresores que se prolongó hasta 1620, un siglo y medio después de la llegada a Burgos del alemán. 5 siglos después, de vuelta al siglo XXI, abre sus puertas en 2010, a escasa distancia del antiguo taller, el Museo del Libro Fadrique de Basilea, iniciativa de la editorial Siloé, dedicada a la edición de códices, libros y manuscritos históricos mediante la realización de ediciones facsímiles. Tal es la calidad de sus ediciones que en 2015 la editorial burgalesa fue elegida a nivel internacional por la Universidad de Yale para hacer una edición facsímil del enigmático manuscrito Voynich, por la que recibió el Premio Nacional de Edición del Ministerio de Cultura en 2018. Más de 500 años de evolución técnica separan la primera impresión de Gutenberg del libro que tenemos en la mesilla de noche, el que nos emociona, el que nos hace viajar, recordar, reír, soñar, llorar. La técnica ha podido evolucionar, pero las emociones no han evolucionado demasiado en estos últimos 500 años.